Consejo Grup Municipal Esquerra Unida, conmemoració Segona República. Buenas tardes de nuevo. Me alegra tener esta oportunidad porque podré contestar algunas de las alusiones que ha hecho el señor Muniesa, que no ha tenido la oportunidad antes, puesto que cerraba él. En primer lugar, decir que hoy traemos de nuevo la moción que homenajea la Segunda República, pero esta vez con la legalidad en la mano y de una manera absolutamente incuestionable. Se hacía alusión anteriormente respecto a los principios de objetividad y neutralidad, que en muchos casos ya se había sentenciado que esto era así, a pesar de la sentencia, que precisamente sobre este caso, sobre este ayuntamiento y sobre esta bandera estamos hablando. No obstante, a pesar de todo eso, sí que se tiene en cuenta que en el resto de situaciones no se daba el mismo supuesto que se da aquí, y de hecho lo desglosa de una manera muy detallada la sentencia sobre la bandera republicana que exhibimos años anteriores en este balcón. Por todo eso parece incuestionable, como ya he dicho, que la legalidad viene acompañándonos en toda esta moción. Con mucha brevedad diré que Esquerra Unida ya advirtió que la colocación de la bandera republicana es un derecho de los concejales y las concejalas, y que ahora, una vez más, un magistrado nos da la razón. La sentencia recoge la libertad de expresión y los valores republicanos de libertad y justicia, y así lo estamos defendiendo en el plenario de hoy, para recordar el pasado republicano y defender un futuro también republicano. Y también en cumplimiento de parte de la normativa que supone la recuperación de la memoria democrática y de la justicia social. Y por todo ello se propone para el acuerdo. 1. El Ayuntamiento de Sagunto reafirma su condena al alzamiento militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española. 2. Que el 14 de abril ondee la bandera republicana en la sede consistorial y en la tenencia de alcaldía, para hacer un homenaje a todas las personas que defendieron la Segunda República, así como al periodo democrático que la inauguró. 3. Que el Ayuntamiento de Sagunto organice en el municipio actos conmemorativos del aniversario de la proclamación de la Segunda República, así como promover actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión franquista, ya fuese durante el alzamiento militar o durante la posguerra. Me parece incuestionable también que en el momento en el que se elige por parte de la ciudadanía, dentro de las elecciones municipales, a cada una de las personas que conforman este plenario, se dice, como también dice la sentencia, en base a una ideología. Y el hecho de suponer que aquí no se llegará a ningún acuerdo que tenga este contenido ideológico es sencillamente irreal. Por todo esto, teniendo en cuenta que este hecho ya está sentenciado y que nos ha dado la razón, que podemos exhibir y colgar esta bandera sin vulnerar absolutamente nada de la normativa vigente, entiendo que es el momento adecuado para que de una manera unánime podamos hacer este homenaje y reconocimiento. Por ello, pido el voto a favor de todo el plenario. Muchas gracias. Moltes gràcies. En primer torn? En segon torn? Señor Muniesa. Buenas tardes de nuevo. Yo, evidentemente, usted me ha hablado de una sentencia en concreto, sé que además ha salido recientemente, este lunes, o creo que salió publicada, o el fin de semana. No voy a entrar, y ya se lo he dicho en el punto anterior, en la reiteración de sentencias también de instancia. No queda aquí, quedaba todavía pendiente segunda instancia, con lo cual tampoco es firme, o de la cantidad de sentencias que pudiesen existir en el contencioso administrativo o en el Superior de Justicia que avalan la tesis contraria. Pero yo, de verdad, no quiero entrar en esa cuestión, porque hay partes o aspectos de su moción que estamos de acuerdo. Mire, que se reafirmarnos en la condena del alzamiento militar del 18 de julio del 36, estamos de acuerdo. Es que estamos en contra de eso, precisamente. Es que en eso coincidimos. Fíjese. Claro, el segundo punto yo le sigo diciendo, y trae a colación, evidentemente, de la moción anterior. Creo, sinceramente, que ondear la bandera republicana quiebra ese principio. Pero ya no le voy a entrar en una cuestión tan jurídica, y sí que le voy a hacer referencias porque, fíjese, desde luego no son para nada rápidos cuando en pasado diciembre aprobamos una moción para conmemorar, y esto sí, era el
periodo, yo creo, de mayor prosperidad que ha existido en este país, como ha sido la aprobación del 6 de diciembre de la Constitución Española del 78, y ustedes no hicieron ni un solo acto conmemorativo, pese a existir un acuerdo plenario de aprobación que decía que se conmemorara esto. Eso sí, vienen rápido a presentarnos nuevamente, año tras año, en marzo para el 14 de abril, evidentemente con un claro contenido partidista y no general en lo que nosotros sí que entendemos debe ser la institución. Y desde luego, como han dicho, esta es la casa de todos y todas, pero fíjense que no son tan rápidos cuando se trata de poner pancartas en defensa, por ejemplo, de los trabajadores de la Farge, cuando se ha pedido y no se ha puesto. Pero mire, ya le digo que estamos en un momento, y lo dice también el informe de la Secretaría General, en periodo electoral. Y hay una resolución de la Junta Electoral Central en la cual establece que tiene una reiterada doctrina sobre la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales, doctrina confirmada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. No estamos hablando de sentencias de instancia, en donde evidentemente la colocación de banderas o de lazos o de cuestiones partidistas, evidentemente, como se utiliza como símbolo de determinadas formaciones políticas, pueden ser legítimamente utilizadas por estas formaciones políticas en su propaganda electoral, pero no por los poderes públicos, ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política. Acuerdos de 10 de mayo de 2015, 4 de diciembre del 17, reiterado el 11 de marzo de 2019. Por lo tanto, yo lo que les pido es que ustedes retiren ese punto de la moción, porque quiebra directamente con una cuestión que establece la Junta Electoral Central. Y en ese tema, evidentemente, es lo que nosotros, en ese punto segundo, esa supresión, alegando una cuestión, como usted me ha dicho, de la legalidad de la sentencia, yo le digo otra reiterada por sentencias del Supremo y de resoluciones de la Junta Electoral Central que avalan esta tesis. Y, evidentemente, a mí que se organicen en el municipio actos conmemorativos y divulgativos, evidentemente suelen ser también para fechas de un 75, 50, el centenario, que año tras año, vean, pues bueno, también estamos de acuerdo, si no tenemos ningún problema. Pero sí que le pido que suprima, y es una petición, no sino que haya una supresión de ese punto segundo. Y si no, pues evidentemente nosotros votaremos en contra la propuesta. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Muniesa, per a tancar. De totes formes, volia comentar una cosa respecte del tema este. No sé si el plantejarà la senyora Maestro. En qualsevol cas, el que té poder per a poder dir si pot fer-se aquest acte o no seria la Junta Central Electoral i se pot... Bueno, ho dic per això. Senyor Maestro. Vale, si me permite. En primer lugar, no admito su enmienda de supresión, por supuesto, porque entiendo que es algo mucho más que razonable, que sí que está amparado por la legalidad y que además a todo esto también se pronuncia en relación a todas las cuestiones que usted ha dicho en relación a las resoluciones emitidas por parte de la Junta Electoral, afirmando que solo en el caso de que se mantuviera y no sencillamente se exhibiera, que es lo que ocurre, es cuando se procedería a un supuesto incumplimiento o se podría acoger a eso. La realidad es que esto no ocurre porque es una exhibición puntual y no es una permanencia que pudiera dar lugar a ningún tipo de confusión. Por lo tanto, no tiene ningún sentido las alegaciones que usted ha hecho en el contexto en el que nos estamos moviendo. Por todo ello y porque entiendo que este homenaje es completamente necesario a toda la represión que hubo en este periodo, ya digo que durante el alzamiento, en el periodo franquista y hasta el momento constitucional,
que es más que necesario que se haga un reconocimiento que pueda estar a la altura, a pesar de que lo traigamos año tras año, porque entendemos que lo merece y seguirá mereciéndolo. Por todo eso, no admito su enmienda y solicito que se vote a favor de todos los acuerdos en su integridad. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Maestro. Votem pues, la retirada del punt número 2 i del número 3 com planteja el senyor Muniesa. Vots a favor de la retirada d'aixòs punts? Vots en contra de la retirada? Perdó, tenia que haver dit altres abstencions. Moltes gràcies. Votem ara al fons de la qüestió, la moció complet. Vots en contra de la moció? Abstencions? A favor? Queda aprovada la moció. A propòsit, antes s'ha comentat un tema respecte dels sistemes de signatura que hi ha en l'Ajuntament. Sí que m'agradaria saber, fer una pregunta, que m'agradaria saber qui dels regidors no té targeta de lectura i de signatura en aquest moment. De lectura i de signatura. És la mateixa targeta que val per a... Bueno, vull que quede... No passa... A veure... Per favor, silenci. Senzillament era constatar per dotar-los de targeta, És que Sergio... Queda clar? Sembla que ningú ha ensenyat, però era per preguntar. M'ha dit el senyor secretari que sí que n'hi havia i m'ha estranyat, senzillament. És necessari que... Menys Laura... Bé, en qualsevol cas, ja queda aclarit el tema i ja està. Moltes gràcies. Bé, passem a la següent moció. És també presentada per Esquerra Unida i es tracta de